Hola, mi nombre es Daniel y soy profesor de matemáticas en un instituto del sur de Madrid. Bienvenidos a este vídeo del canal Las Mates de Dani. Este canal nació a la sombra de la colección de libros Aprobar Matemáticas es fácil si sabes cómo, que son unos libros de ejercicios resueltos de distintos cursos que he escrito. Posteriormente empecé a explicar algunos ejercicios de oposiciones, ya que bastantes de ellos se podían usar en bachillerato. Si te gustan los vídeos puedes suscribirte al canal pulsando suscribirme e introduciendo tu cuenta y clave de Gmail, ya que YouTube es propiedad de Google. Además, puedes recomendar los vídeos de secundaria y bachillerato del canal a tus alumnos. Por otro lado, en la web aprobarmatemáticasesfacil.es puedes encontrar materiales gratuitos de mis libros y, ordenados por cursos, los enlaces a los vídeos de este canal. En este vídeo resolvemos un problema de Castilla-La Mancha del año 2006 de la especialidad de números. El ejercicio que resolvemos hoy es este. Pruebe que la diferencia 27 a la cuarta elevado a la 9 menos 25 al cubo elevado a la 6 es múltiplo de 37. Este ejercicio se enmarca dentro de teoría de números claramente y para resolverlo necesitamos hablar un poco de aritmética modular. La aritmética modular básicamente lo que se hace es tomar restos de divisiones de números enteros para operar de una manera más sencilla. Dado un número natural n, decimos que otro número a es congruente con b, todos ellos enteros, módulo n si la diferencia a menos b es múltiplo de n. Por ejemplo, si tomamos el 2 como n, podemos decir que el 3 y el 5 son congruentes entre sí, módulo 2. ¿Por qué? Porque si dividimos el 5 entre 2 y el 7 entre 2, tenemos que dar resto 1 ambos. O, dicho de otra manera, 7 menos 5 da 2. Se suele utilizar para escribirlo esta notación de aquí. Para distinguirlo de una igualdad entre números, se utilizan tres líneas. Y entre paréntesis ponemos el módulo, es decir, el número entre el que dividimos. Dicho de otra manera, dos números son congruentes entre sí si al dividir entre n nos da el mismo resto, lo que he dicho hace un momento. Voy ahora a nombrar las propiedades más comunes, más útiles de la aritmética modular. Si tenemos dos números que son congruentes entre sí con el mismo módulo, bueno, dos pares de números, el a que sea congruente con c y el b que sea congruente con d, nos da el mismo resultado si sumamos a y b o que si sumamos c y d. Estos números son congruentes entre sí. Si en vez de sumar restamos, seguimos teniendo también que son congruentes entre sí. Por otro lado, si en vez de sumar multiplicamos, esta igualdad de congruencias sigue siendo válida. ¿Cuál es el problema que nos encontramos al utilizar congruencias? Pues que no siempre se puede dividir módulo n. Para poder dividir este número debe ser el número a debe ser un no divisor del número n. En otro caso no se podrá dividir. En particular tenemos que si tenemos que 2 por a es congruente con 2 por b en módulo n, no tenemos necesariamente que a y b sean congruentes entre sí. Por ejemplo, 2 por 1 es 2, 2 por 3 es 6 y 2 es congruente con 6 módulo 4, ya que 6 menos 2 da 4. Pero sin embargo no podemos eliminar los doses, ya que 1 no es congruente con 3 módulo 4. Bien, una vez que ya tenemos estas propiedades un poco claras, vamos a pasar a una primera solución de este problema. Esta primera solución no vamos a utilizar ningún teorema, solamente vamos a utilizar las propiedades básicas de la aritmética modular. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver qué resto nos da cada uno de los dos números que teníamos escritos antes en módulo 37. Para ello vamos a ir calculando potencias sucesivas y tomando congruencias cuando sea necesario. En primer lugar, observamos que 27 al cuadrado es 729. Esto es una igualdad numérica, así que pongo el igual, aunque aquí al lado tenga módulo 37. Y lo que vamos a hacer es encontrar un número más pequeño y más manejable que también sea congruente con 729 módulo 37. Para ello lo que hacemos es dividir, hacer la división normal y quedarnos con el resto que es 26. ¿Para qué? Pues para ahora en el siguiente paso, en vez de utilizar el 729, que es un número de 3 cifras, utilizar el 26, que es un número más pequeño. Para ello lo que vamos a hacer es calcular 27 a la cuarta, que es el número que teníamos en el primer paréntesis,
y lo que observamos por propiedades de las potencias es que esto es 27 al cuadrado y luego otra vez al cuadrado. Aquí vamos a utilizar congruencias y en vez de escribir un 27 al cuadrado vamos a escribir 26. Esto lo podemos hacer siempre en aritmética modular, siempre que no cambiemos el módulo, siempre que no cambiemos el número por el que dividamos. Es decir, 27 a la cuarta nos da el mismo resto que 26 al cuadrado. 27 a la cuarta es un número de 6 cifras, 26 al cuadrado va a ser un número de 3 cifras, que en este caso es 676. Realizamos de nuevo la división entre 37 y nos quedamos el resto, que en este caso es 10. Ahora lo que queríamos era este 27 a la cuarta elevarlo a la 9. Pues bien, en vez de elevar 27 a la cuarta, que como he dicho antes es un número grande, vamos a elevar este 10 elevado a 9. Y podríamos dividir por 37, pero de nuevo sería una división un poco larga. Vamos a utilizar técnicas parecidas a lo que hemos usado hasta ahora, y lo que vamos a hacer es escribir el 27 a la cuarta y luego al cuadrado, como sabiendo que es congruente con 10 al cuadrado, es decir, 100. Dividiendo entre 37 nos queda resto 26. De igual manera, vamos a hacer, en vez de un cuadrado aquí, un elevado a 4. Igual que antes volvemos a utilizar propiedades de las potencias. En primer lugar, escribimos 27 a la cuarta al cuadrado y otra vez al cuadrado. Y todo este número de aquí dentro es congruente con 26, que es lo que hemos demostrado en esta línea de encima. Por lo tanto, elevando al cuadrado, el 26 al cuadrado será congruente con este número de aquí. Y de nuevo, igual que antes, el 26 al cuadrado es congruente con 10. Por tanto, ya cogemos el 10 directamente. Volvemos a hacer el cuadrado para tener aquí un elevado a 8. Y de manera análoga lo que tenemos es que 27 a la cuarta elevado a 8 es congruente con 26 módulo 37. ¿Cuánto vale este número de aquí? Pues no tengo ni idea. Es un número de un montón de cifras que no vale la pena calcular. De hecho, en la posición con una calculadora normal no podríais calcularlo. Por último, vamos a calcular el 27 elevado a 4 y elevado a 9, que vamos a escribirlo como este producto de aquí utilizando las propiedades de las potencias, y utilizando aritmética modular es congruente con este de aquí, que es 26, multiplicado por el 27 a la 4 que tenemos aquí arriba, que es 10. Multiplicando, esto es una multiplicación normal entre números, así que esto podemos poner el igual, o si queréis podéis poner 3 líneas de congruencia, es lo mismo. Tenemos que el resultado da el mismo resto que 260 al dividir entre 37, y si hacemos esta última división nos queda que da resto 1. Es decir, 27 elevado a 4 y elevado a 9 da resto 1 al dividir entre 37. Vamos ahora a calcular el segundo número. El segundo número era 25 al cubo elevado a la sexta. Vamos a empezar con la base, 25 al cuadrado es 625, que si dividimos entre 37 nos queda resto 33. De igual manera que hemos hecho antes, escribimos 25 al cubo como 25 al cuadrado por 25. El 25 al cuadrado lo cambiamos por 33 y el 25 lo dejamos igual. Multiplicando nos queda 825 y tomando la división entre 37 nos queda resto 11. Ahora queremos hacer este número de aquí elevado a 6, a la sexta. Para saber cuál es el resto, podemos hacer el 11 elevado a la sexta y ver el resto. En primer lugar, elevamos al cuadrado y lo que tenemos es, por congruencias, que 25 al cubo era 11, al cuadrado 121, y dividiendo entre 37 nos queda resto 10. De igual manera, si volvemos a hacer esta expresión al cuadrado, tenemos que es el 10 de aquí arriba al cuadrado, nos da 100, y en la anterior diapositiva hemos visto que esta división, el 100 al dividir entre 37, nos queda resto 26. Como ya tenemos elevado a 4 y elevado a 2, podemos aplicar las propiedades de las potencias para obtener el elevado a 6. Con lo cual ya tenemos también, igual que antes, que este número, el 25 elevado al cubo elevado a 6, da resto 1 al dividir entre 37. Y por último, como podemos restar en los restos de las divisiones directamente, lo que tenemos es que la diferencia que teníamos en pantalla al principio, es decir, nuestro problema, es congruente con 1 menos 1, que es 0, módulo 37. Es decir, este número de aquí da resto 0 al dividirlo entre 37 y por lo tanto la diferencia es múltiplo de 37.
Ahora vamos a utilizar una segunda solución, en la que sí vamos a utilizar un teorema. En particular vamos a utilizar el pequeño teorema de Fermat. Pierre de Fermat fue un matemático que vivió en el siglo XVII y aunque contribuyó a muchas ramas de las matemáticas, donde más contribuyó fue a la teoría de números. En teoría de números encontró los primos de Fermat. Por otro lado, enunció y teóricamente demostró el último teorema de Fermat. Y también demostró el pequeño teorema de Fermat. El último teorema de Fermat es un teorema que efectivamente atañe a teoría de números y es este que tenemos en pantalla. Si queremos resolver esta ecuación con n fijo para números enteros a, b y c, esto solo se puede hacer para el caso n igual a 2. Para n igual a 2 lo que tenemos es el teorema de Pitágoras, que ya lo conocemos todos. Pero si tenemos, por ejemplo, n igual a 3, a al cubo más b al cubo no se puede escribir como c al cubo para números enteros. La demostración de este teorema, digo teóricamente lo demostró Fermat porque es una de las historias más conocidas, es que escribió este teorema en el margen de un libro y dijo que el margen era demasiado pequeño para poder escribir la demostración. Dicha demostración se consiguió 3 siglos y medio después, en el año 1995, y efectivamente utilizó unas matemáticas que más avanzadas de lo que había en el siglo XVII. Entonces, ¿realmente lo demostró Fermat? Pues no se sabe. Lo que es cierto es que nunca se encontró una demostración escrita por él. Pero el que nos interesa es este de aquí, el pequeño teorema de Fermat. Vamos a considerar P un número primo y vamos a tomar el módulo con ese número P'. En este caso, para nuestro problema va a ser P igual a 37, que es lo que nos interesa. Si consideramos cualquier otro número que esté entre 1 y P menos 1, entonces lo que tenemos es que A elevado a P menos 1 siempre es congruente con 1 en módulo P. ¿Eso qué quiere decir? Pues si tomamos P igual a 37, cualquier número que no sea 0 ni 37 elevado a 36 va a ser congruente con 1 módulo 37, es decir, el resto va a ser 1. ¿Y qué números teníamos antes? Pues números que efectivamente se van a poder escribir con exponentes 36. El primero de los números que teníamos era este de aquí, 27 elevado a 4 y elevado a la 9, que aplicando las propiedades básicas de las potencias se puede escribir como 27 a la 36. Y por otro lado teníamos 25 elevado a 3 y elevado a 6. Aplicando las propiedades de las potencias, de nuevo tenemos 25 elevado a 18. Esto no es lo que queremos, pero sí es parecido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues escribir el 25 como 5 al cuadrado y elevado a 18. Es decir, lo que vamos a tener es que el segundo sumando, el que tenía siendo negativo, es 5 elevado a 36. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues aplicar el teorema, el pequeño teorema de Fermat, con P igual a 37. Lo que tenemos es que el 27 elevado a 36 es congruente con 1, módulo 37. El 25 elevado a 18, que es 5 elevado a 36, también es congruente con 1, módulo 37. Y por tanto, aplicando las propiedades básicas de la congruencia de la aritmética modular, lo que tenemos es que esa diferencia es congruente con 0, módulo 37, y por lo tanto es múltiplo de 37. Como veis, conociendo este teorema, el ejercicio se resuelve en 3 líneas. Tened en cuenta que escribir todo esto son 3 líneas realmente en papel. Aquí queda más grande para que se vea bien en pantalla. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimo ánimo con las oposiciones.